Nuestro webinar de hoy es sobre pruebas móviles. Este es un mundo muy amplio y una hora no nos alcanzaría para cubrirlo todo. Vamos a cubrir este primer webinar, a dar unos aspectos interesantes. Dentro de los tipos de pruebas mobile hay, como les digo, un universo grande. Vamos a analizar solo uno. En webinars posteriores vamos a estar viendo otros tipos de pruebas mobile. El día de hoy nos acompaña Carlos Jiménez. Él cuenta con 8 años de experiencia. Carlos, bienvenido y cuéntanos un poquito de ti. Hola, muy buenos días, Sonia, gracias por la invitación. Buenos días para todos, gracias por asistir a este webinar. Pues bueno, te cuento de mí un poco. Tengo trabajando con SQA ya poco más de 3 años, diría que ya estoy más cerca a los 4 años. Todo este tiempo he venido trabajando con aplicaciones móviles. Digamos que ha sido un mundo muy grande que me encontré cuando empecé y que todavía hay mucho por explorar dentro de este. Te puedo decir que me especializo un poco más en las pruebas que tienen que ver con tema bancario, que es donde más me muevo, y esperemos pues que en este webinar podamos tener un acercamiento para esas personas que de pronto todavía no han tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de aplicaciones, que de pronto se les amplíe un poco el conocimiento o que de pronto lo afiancemos en este caso. Sonia, ¿estás hablando? Hola, ¿me estás No te escuchando allí? escuchábamos, no te escuchaba. Ahora sí te escucho. Listo, gracias. Estábamos hablando sobre la agenda del día de hoy. Vamos primero a hablar sobre las diferencias que hay con las aplicaciones web. Y es que este es un error común que las personas cometen o los usuarios cometen, y es creer que por simplemente el hecho de cambiar un dispositivo son las mismas pruebas. Y vamos a ver cómo no es así. Los tipos de aplicación mobile que podemos encontrarnos, sus tipos de pruebas, y allí vamos a profundizar solamente en las pruebas de interrupción. De aquí en adelante vamos a hacer como una tertulia con Carlos por esa amplia experiencia que él nos contaba específicamente con el sector bancario, porque va a ser muy enriquecedor escuchar las cosas que él tiene para decirnos. Vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico con ustedes y en este la idea es, ok, digamos que tenemos este escenario, vamos a ir pausadamente para que ustedes traten de resolverlo mentalmente en un pequeños espacios, pequeños minutos, y de todas formas Carlos nos dirá o nos hará las recomendaciones de lo que él haría para resolver ese escenario. Por último, vamos a hablar de una tendencia muy por encima, que es sobre crowd testing y cómo aportaría al tipo de pruebas mobile que estamos viendo en el mercado hoy en día. Demos entonces inicio. Diferencias con las aplicaciones web. Lo único que cambia es el dispositivo, ¿no? Eso es a veces lo que piensan nuestros clientes, que lo único que tienen que decirnos es, sí, pues haz pruebas en este y haces pruebas en este otro. Carlos, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, te cuento, en este caso pues suele pasar cuando uno llega como una persona que viene de probar web, entonces uno dice, no, pues voy a probar un celular, es más pequeño, más fácil, menos infraestructura, se podría decir, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy en día, como te hablo de aplicaciones bancarias, son aplicaciones de gran infraestructura. Aplicaciones como Facebook, como Twitter, como Instagram, son aplicaciones que ya el usuario no utiliza casi en equipos de escritorio. Toda la tendencia nos lleva a trabajar en dispositivos móviles. Entonces, esto requiere de un mayor esfuerzo de nuestra parte en el tema de las pruebas para poder entregar un producto de óptima calidad. Entonces, ¿qué va a variar cuando llega uno como tester a hacer pruebas aquí? Primero, la manera de hacer la prueba. Si voy a hacer una prueba con una aplicación que requiere de instalación, porque puede ser nativa o puede ser híbrida, yo requiero de unos instaladores para Android y otro instalador para iOS. Como vemos en la presentación, ellos se pueden instalar desde tiendas
o se pueden instalar directamente desde el dispositivo. Aquí vamos a tener una variación. Desde tiendas tenemos que tener en cuenta, pues para el caso de Android, nosotros pues todos conocemos la Play Store, entonces tengo que tener un dispositivo registrado por el área de desarrollo para poder buscar, como busco cualquier aplicación, como si fuese a descargar WhatsApp o Twitter, busco la aplicación y la instalo. Ahí puedo iniciar mis pruebas. Otra manera es a través de iOS, no lo vamos a bajar desde la tienda de iOS. En el caso de iOS, ellos tienen una aplicación especializada que se llama TextFly, desde la cual yo puedo empezar a descargar. La ventaja de TextFly es que yo puedo descargar esa versión y puedo descargar paquetes anteriores o me puedo devolver en entregas. En el caso de Android no me puedo devolver en entregas o en releases porque no me da esa facilidad. En TextFly sí la tenemos, entonces nos vamos encontrando diferencias. Aquí ya empezamos a verlas un poquito más marcadas porque ten en cuenta que cuando estoy probando en web, en escritorio web, yo simplemente abro una URL y ya mis cambios estarían aplicados. Aquí es diferente, porque cada vez que se haga un cambio, si es un cambio del lado, ahí tenemos dos lados, tenemos el front y tenemos el backend. Entonces, si tenemos digamos, estamos corrigiendo un defecto o nos corrigieron un defecto del lado de front, esto requiere que se vuelvan a generar los instaladores. Entonces, esto implica un nuevo release y esto implica que el tester esté pendiente de ir y descargar ese release, pero al ir a la tienda puede que ese release se haya demorado un poquito en subir, entonces no tiene que tener como esa habilidad para poder detectar, identificar de que si estoy descargando el release correcto para poder probar los defectos que me estén entregando o las funcionalidades si es una primera entrega. Y en el caso de la instalación del dispositivo, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos pueden entregar también el paquete, o sea, nos pueden entregar un punto IPA en el caso de iOS o un punto APK en el caso de Android. Entonces, lo ideal siempre y lo que les recomiendo a mis compañeros de equipo es, muchachos, probemos en los release. Los instaladores de tipo APK o punto IPA son los que se pueden utilizar para probar en modo debug. Entonces, digamos que esas son unas pruebas para las cuales debemos estar preparados también los analistas a poder interpretar lo que pasa por debajo de una aplicación. Pero digamos que este es un tema que podríamos tratar más adelante, ya que es un poquito más largo y de pronto me meto en el área de los desarrolladores y la idea no es tampoco llegar allá, sino que quedarnos en nuestro alcance, que son las pruebas de nosotros como analistas de pruebas. Ok, yo tengo un dispositivo mobile, todos lo conocemos, y ¿qué otras diferencias hay con esas aplicaciones entre web y mobile? El tamaño de pantalla. Es clarísimo para todos que en un desktop podemos tener de pronto un tamaño de letra 9 o algo aún peor que es un 8, que lo he visto, pero ya en un móvil el tamaño de pantalla juega en la experiencia de usuario de una forma crucial y no podemos tener ese tipo de letra. El objetivo principal, y no todo lo podemos perder de foco, de los dispositivos móviles en su inicio ha sido realizar y responder llamadas. Nuestro aplicativo no debería interferir con ese objetivo principal de los smartphones, en particular smartphone, porque tablet pues tiene otras connotaciones y otros dispositivos móviles pues no es tan crítico, solo en los smartphones. Los dispositivos constantemente están buscando la red y esto no pasa de pronto con nuestros desktop o nuestros portátiles. ¿Por qué? Porque es que ellos constantemente pueden estar perdiendo la conexión a la red o pueden estar cambiando como su core de negocio, mejor dicho, es responder llamadas. Ellos constantemente tienen que estar conectados sí o sí. Nuestro desktop, bueno, listo, me desconecté. Pero el smartphone, si ve que se cae la Wi-Fi, intenta conectarse a la red 3G o 4G para poder seguir con para lo que él fue hecho, que es responder llamadas. Aquí, Carlos, sobre las funcionalidades propias del dispositivo, ¿qué nos podrías agregar? Bueno, listo. Aparte de todo lo que tú pues, acabas de mencionar, que es bastante importante, tamaño de pantalla, el objetivo principal, primero te quería agregar que en este tema de tamaño de pantalla, a veces se tiende a creer de que porque es una pantalla más pequeña, porque es un dispositivo que me cabe en la mano, no va a tener la misma potencia o no voy a poder hacer las mismas cosas que hago en un portal transaccional. Te voy a dar un ejemplo. Así rápido,
que podemos hacer aquí y de pronto no podemos hacer todavía en un portal transaccional. Gracias a todas las tecnologías que traen los dispositivos que me permiten el tema biométrico, de poder leer mis huellas, de poder capturar una imagen desde la cámara, poder tomar mi rostro. Tú ahora puedes abrir una cuenta de ahorros desde un dispositivo móvil y no te tarda más de 5 minutos. Tú puedes solicitar un crédito en línea y obtener ese crédito. Puedes solicitar una tarjeta de crédito. Entonces, los bancos hoy en día están invirtiendo mucho en esta infraestructura y están aprovechando al máximo todos los equipos de desarrollo, toda esta tecnología que nos ofrece un dispositivo móvil. Entonces, no nos quedemos con que la pantalla es pequeña y no podemos hacer muchas cosas aquí porque la letra es muy pequeña. Adicionalmente, las aplicaciones hoy en día son muy intuitivas, son fáciles de usar y se están desarrollando de tal manera que cualquier persona en rangos de edades puedan acceder y puedan utilizarla y que yo pueda abrir una cuenta desde cualquier lugar, incluso donde solamente tenga acceso a internet y no tenga una sucursal bancaria. Tema importante para de pronto recalcar ahí esos primeros 3 puntos que tocaba. Y aquí entonces ya nos conectamos con las funcionalidades propias del dispositivo. Entonces, como te dije, si yo voy a abrir una cuenta de ahorros, pues como tengo que aprovechar, que yo puedo leer las huellas, bien sea tomando la foto, por ejemplo, y mediante alguna intervención de un SDK, se podría hacer el tema de levantar la cámara, de capturar esas huellas, de capturar el código bidimensional de una cédula, que es la parte de atrás donde está toda la información de nosotros en la cédula de ciudadanía, y poder enviar esa información a través de un servicio para que se consulten las bases de datos correspondientes y me devuelvan una información de cotejo exitoso o no exitoso. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, que sacarle al máximo el provecho a estos dispositivos porque cada vez son más potentes y nos facilitan un poco más la vida. Qué chévere no necesitar ir al banco. Por ejemplo, yo soy una persona que al banco no voy, porque yo desde mi banco puedo descargar incluso un certificado que normalmente uno iba al banco y le cobraban 10.000 pesos. Yo ya puedo descargarlo directamente desde acá, un Pasisalvo, que son los que normalmente le cobraban a uno. Entonces, mira lo fácil que es trabajar ahora con un dispositivo móvil. Ya de aquí en adelante depende de nosotros como analistas de pruebas poder identificar todas estas ventajas que nos están brindando y poder cada vez hacer unas pruebas más efectivas para entregar productos de mejor calidad y que de esta manera nuestros clientes, ganemos confianza de cara a nuestros clientes y que los usuarios cada vez también confíen más en el dispositivo móvil, porque sistemas de seguridad, créanme que sí los hay, créanme que todos los bancos y las personas que trabajan detrás de esto en las aplicaciones procuran porque cada vez sean más seguros. No te estoy escuchando en ese momento, Sonia. No, te estoy dando paso a ti, Carlos. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a continuar entonces vamos a ver rápidamente pues las diferencias entre una aplicación web, una aplicación nativa y una aplicación híbrida, que básicamente son con las que nosotros trabajamos. Pues el primer punto a tener en cuenta es las aplicaciones web son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque no tengo primero que instalarla. Voy al navegador del dispositivo, si tengo un Android, algunos vienen pues vienen con su navegador propio o vienen con Chrome. Y si tengo un iOS, pues vamos a Safari. Y simplemente lo que hacemos es escribir ahí la dirección URL e ingresamos y trabajamos. Hay que tener en cuenta que no todas son web apps. ¿Por qué? Porque las web apps son las que se adaptan al dispositivo o al navegador y me permiten poder interactuar de una manera sencilla, me ofrecen una buena experiencia de usuario. Actualmente ya muchísimas páginas se adaptan. Un ejemplo claro puede ser la página de una gran superficie, no voy a decir el nombre, hay varias, yo creo que muchos de ustedes han ingresado y pueden ver cómo se adapta a tu pantalla y da facilidad y da una buena experiencia de usuario. En cuanto a sus ventajas, este tipo de aplicaciones son de fácil desarrollo, son de fácil acceso, son de fácil actualización. Realmente uno como usuario no percibe así pues como que me está actualizando, me llega alguna notificación de que se actualizó y no requiere instalación por lo que hablamos anteriormente, hay que entrar a la URL. En cuanto a sus desventajas, no hay como tal soporte para funcionalidades offline. Si yo no tengo internet, no voy a poder navegar, no voy a poder trabajar en esta aplicación. Y es limitada, tiene algunos limitantes,
como acceso al sistema, archivos y a recursos locales. O sea, no puedo accesar como en una aplicación híbrida o nativa a ir al, digamos, al almacén y traerme una imagen y cargarla. Ese tipo de cosas no se pueden hacer en este tipo de aplicaciones web. Bueno, las nativas son más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque la aplicación nativa, cuando estás en un dispositivo móvil, sabes que si está ahí el icono, básicamente estamos hablando de una aplicación nativa. No necesariamente va a ser nativa, hay que tener también algo en cuenta que nativa e híbrida nos puede generar una cierta confusión porque ambas se identifican de la misma manera, tenemos un icono. Hagamos un ejemplo, una aplicación nativa. La aplicación nativa primero funciona sin conexión, como vemos en la diapositiva, hablamos de ventajas, funciona sin conexión, puede usar todas las funcionalidades del dispositivo, tiene una experiencia de usuario más avanzada y el uso de notificaciones push para avisar al usuario. Entonces, cuando hablamos de trabajo sin conexión, voy a darles un ejemplo sencillo. Cuando ustedes trabajan con WhatsApp, es el ejemplo más claro. Si yo no tengo el equipo conectado a internet, o sea, lo tengo en modo avión, si yo toco WhatsApp, él me abre, él me permite ver los chats que tenía, él me permite moverme entre pantallas, me permite interactuar con la aplicación. O sea, aquí puedo trabajar de esta manera. ¿Dónde no puedo? Pues ya cuando requiero enviar una información o recibirla, porque para esto sí requiero de internet, pero me permite tener una mejor experiencia y trabajar sobre ella sin tener conexión. Eso mismo pasa, por ejemplo, con Twitter y pasa con Facebook. La información se almacena en caché y me permite ver algunos de los pods o trinos que pongan en estas aplicaciones. Puede usar todas las funcionalidades del dispositivo, hace referencia a que con facilidad este tipo de aplicación me permite a mí acceder a cámara, acceder al teclado nativo del dispositivo, acceder al calendario, o sea que si se está desarrollando una aplicación para el desarrollador va a ser más fácil poder utilizar todas estas herramientas de las que hablamos en la diapositiva anterior, poder utilizar todas estas funcionalidades que tiene como tal el dispositivo. Lo mismo pasa para el tema de notificaciones push. Yo, por ejemplo, soy un usuario bancario y estuve haciendo un proceso de crédito, me quedé a mitad, el banco puede decir, enviémosle una notificación push a esta persona y lo llevamos directamente a ese punto. Cosas como esas pueden suceder. ¿Para qué? Para que la persona continúe con su proceso de crédito. Esos son los tipos de cosas que podemos ver. Tienen desventajas como todo. El desarrollo de la app es para cada plataforma. Entonces, tengo que tener los desarrolladores por lo general se especializan en una de las dos. Ya hay muchos desarrolladores también que se están especializando en ambas, pero es más común ver un desarrollador para Android y un desarrollador para iOS. Entonces, ¿esto qué genera? Genera un poco más de costos, porque son personas realmente especializadas. Una se desarrolla Android, para el caso de Android sería sobre JavaScript, y en el caso de iOS se llama Objective-C Switch. Y los altos costos de mantenimiento. Entonces, por este lado sería el tema de la nativa. En la nativa vamos a tener, el tema de la experiencia de usuario sí es bastante avanzada. Realmente son aplicaciones que ustedes pueden ver que son muy intuitivas. Les voy a dar un ejemplo de experiencia de usuario avanzada. Un usuario que tiene un dispositivo iPhone, un ejemplo, estas personas siempre han tenido iPhone, están adaptadas a iPhone y tienen una manera de trabajar y cuando van a Android de pronto les cuesta. Cuando les llega una aplicación nativa, ellos prácticamente sienten que están trabajando en su iPhone, o sea, esto es propio del iPhone, sienten como que si fuera parte de, ¿por qué? Porque es nativa, todos sus botones se van a ver tal cual. La diferencia que van a notar en un dispositivo cuando tienen una aplicación híbrida, por ejemplo, porque tienen que adaptarse un poco más a los iconos, a los estilos de cómo viene. Podemos pasar a la híbrida. Bueno, entonces como ya hablamos híbrida, ya es más sencillo, entonces ya estamos hablando de que híbrido es una mezcla de las dos anteriores que hablamos, que serán los web y las nativas. Entonces es más rentable porque aquí ya necesito un solo desarrollador. La distribución es muy fácil, viene con el navegador integrado, utiliza el navegador del dispositivo, tiene acceso a funcionalidades del dispositivo. Aquí hay una diferencia. Tiene acceso a las funcionalidades del dispositivo, pero puede encontrar ciertas limitantes. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. A ver, hoy en día, cada vez que vamos a un almacén de cadena o vamos a cualquier lugar, a mí me están tomando la temperatura, ¿cierto? Entonces, supongamos que sacan un sensor en el celular que me permite a mí
apuntarle a la persona a través de un software y me dice qué temperatura tiene. Entonces sale eso. El nativo, el desarrollador nativo, puede acceder fácilmente a esa funcionalidad, o sea, casi que inmediato. Mientras que el híbrido le va a costar más y se va a demorar. Entonces yo como aplicación híbrida quiero utilizar esa funcionalidad que están trayendo los dispositivos, me va a costar un poco más, me voy a demorar más en llegar allá, o de pronto voy a tener que contratar un tercero que a través de un SDK me permita llegar a ese proceso. Entonces aquí ya tenemos una diferencia. Y otra de las ventajas es que se adapta a cualquier sistema operativo. Son más económicas que las nativas. Bueno, entonces en cuanto a desventajas, no funciona tan rápido como la nativa. Ustedes pueden notarlo, cuando ustedes abren una aplicación nativa, ellas cargan casi que inmediato. Mientras que las aplicaciones híbridas tienen una especie de transición, pasan como que de lo nativo a lo híbrido, entonces en esa transición uno como usuario de pronto pierde un poco de experiencia de usuario. Y los gráficos no están tan acoplados con el sistema operativo de la app nativa, que fue el ejemplo que di anteriormente con el tema de iOS. Ahí básicamente estamos hablando de este punto. Ok, nosotros lo que hablábamos al principio del webinar, estamos acostumbrados de pronto a que las personas consideren o crean una creencia que hacer pruebas en dispositivos móviles o pruebas mobile es precisamente solo repetir las pruebas funcionales que hicimos en un navegador en un dispositivo distinto. Y aquí hay una mayor variedad que solo las pruebas funcionales. Sí, hacen parte del tipo de pruebas que deberíamos hacer dentro de todo el conjunto de pruebas móviles para asegurar la mejor experiencia y el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Carlos nos va a ir detallando un poco más cada una de ellas. Bueno, listo. Entonces, antes de empezar, digamos que el fuerte, como tal, siempre de nosotros va a ser las pruebas funcionales, sin dejar de lado el resto de las pruebas. Aquí en pruebas funcionales me voy a detener un poco más, porque, como tú dijiste, no nos podemos quedar solamente con ejecutar un flujo básico y decir sí, funciona correctamente. Yo le recalco mucho al equipo de trabajo, a mis compañeros, y les digo, muchachos, tenemos que ser cada vez más analistas. No nos podemos quedar en la capa del front y simplemente hacer el camino feliz. Nosotros tenemos que ir más a fondo. ¿Por qué? Porque es que, como dije anteriormente, las aplicaciones móviles son tan potentes como una aplicación de escritorio que tenemos hablando de un banco. Y ya ahí el ejemplo de que podemos abrir una cuenta, por ejemplo, una cuenta de ahorros. Podemos abrirla aquí. Entonces, yo me voy a encontrar en mis pruebas funcionales dependencia de campos. Puede ser que si yo selecciono un botón, me active dos campos más, que si yo selecciono otro botón, pues me deshabilite otros campos. O sea, todo lo que yo hago dentro de una aplicación web lo voy a poder probar acá también. Entonces, no es que aquí voy a llenar un formulario y voy a enviar la información y ya. Entonces, ¿yo qué les digo a ellos? Vayamos más al fondo. No nos quedemos aquí. Conozcamos técnicamente cómo funciona también la aplicación, que para mí es muy importante. Yo les digo, muchachos, leamos primero los diseños técnicos para nosotros poder entender cómo funciona por debajo, cómo interactúa la aplicación, cómo se conectan los sistemas, porque si yo no sé de un punto a otro con qué sistema me estoy conectando, yo no voy a poder interpretar un error. Voy a dar un ejemplo sencillo. Yo estoy llenando un formulario y resulta que mi apellido es Núñez, tiene una ñ. Yo envié por acá una ñ. Yo sé que las validaciones de campo, yo sé que todo lo que tiene que ver con esas pruebas las debe hacer desarrollo, pero yo también tengo que ir un poco más allá y también tener la capacidad de interpretar y decir, me está dando un error y no quedarme en simplemente reportar el defecto y, sí, fue un error, es que me presentó un mensaje de error. No, devolvámonos un poquito, miremos por debajo qué sucede y analicemos. ¿Quién está enviando mal? ¿El dispositivo está enviando mal esa ñ? ¿La está recibiendo el backend y la está rechazando porque es que me llegó una ñ, pero no había una definición clara? Entonces, entender, no, el dispositivo envió una ñ, no, es que ¿quién lo debe corregir? ¿Backend o frontend? Uno de los dos puede hacer la corrección. Digamos que el dispositivo, desde la sesión, el del desarrollador de front puede llegar y decir, no, esta ñ se la convierto en una n o la mando en ASCII y la puede interpretar en ASCII el backend. Entonces, si nosotros conocemos esto, sabemos interpretar este tipo de errores, o cuando es un mensaje de negocio, conocerlo desde dónde viene, si es un mensaje mapeado,
si la validación está desde el front, si la validación está desde el back, nosotros podamos no solamente reportar defectos, sino que reportar defectos también de calidad. Nosotros somos calidad también para reportar el defecto y que cuando llegue al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo entienda y no me tengan que devolver a mí ese defecto. Entonces, aquí me tuve un poquito en este aspecto para que vayamos un poco más allá y no nos quedemos solamente en esa capa del front. En cuanto a pruebas de desempeño, son pruebas que nosotros también podemos interpretar fácil, podemos nosotros verlas allí mismo mientras estamos haciendo nuestras pruebas funcionales. Nosotros podemos darnos cuenta cómo la app se pone un poco lenta cuando hay una transición entre pantallas. De pronto estoy haciendo un llamado a un servicio y este servicio está tomando más tiempo de lo que está establecido. Entonces yo digo, bueno, estoy haciendo un llamado, me dio timeout, o sea, fue tan demorado el llamado, ¿de qué lado es? ¿Será el lado mío? ¿Será el dispositivo? ¿Será que el dispositivo tiene muchas aplicaciones abiertas en segundo plano y eso está afectando que el desempeño de la app no sea el óptimo? Puede pasar ese tipo de cosas, o puede que la app esté demasiado pesada. Cosas que yo puedo identificar fácilmente en mis pruebas, así no estén dentro de mi alcance. Las pruebas de seguridad, pues bien sabemos que todas las empresas tienen su área encargada de realizar estas pruebas. Ellos cuentan pues como con sus herramientas especiales y sus equipos que pueden incluso tener equipos ruteados para hacer otro tipo de pruebas, identificar ataques. Pero nosotros también podemos ver algunos detalles. Por ejemplo, si yo estoy en una pantalla de login e ingreso un número de cédula y de pronto la app me responde y me dice que el usuario no existe, yo voy a decir, venga, si yo estoy diciendo que el usuario no existe, puedo empezar aquí a hacer una numeración. Entonces, un atacante fácil puede empezar a hacer numeración, identificar. O voy hasta la pantalla de la clave, ingreso la clave, y me dice la clave es incorrecta. Y yo, este es usuario, entonces puedo decir, no, venga, seguridad, está pasando esto aquí. Aquí se puede hacer un flujo de numeración de usuarios y un atacante fácilmente puede identificar quién es cliente y quién no es cliente. Entonces, este tipo de cosas las podemos nosotros identificar también fácilmente y de esta manera estamos ayudando a otros equipos y estamos siendo proactivos, no nos estamos quedando como funcionales. Cuando hablamos de automatización, siempre lo ideal es inmediatamente poder automatizar un flujo, o sea, que recibamos y automaticemos. Una buena práctica que se maneja hoy en día, ¿cuál puede ser? Aparte de TDD, que es la ideal. Nosotros, como analistas de pruebas, inicialmente, pues en nuestras primeras etapas, estamos diseñando nuestro plan de pruebas, nuestra estrategia, todo lo que tenga que ver con esto, diseñamos los casos, pero eso es una tarea que de pronto no nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos llegar a un acuerdo con desarrollo nos entrega a nosotros, digamos, pequeñas partes de la funcionalidad que se está desarrollando, nosotros las vamos probando, les vamos ayudando de paso y estamos automatizando a la vez. Entonces ya podemos ir haciendo el mapeo, si podemos hacer el flujo completo, lo vamos dejando y de esta manera, cuando nosotros ya tengamos nuestro primer ciclo de pruebas, prácticamente que tenemos automatizada todo el flujo, entonces podemos correrlo de manera automatizada, ganamos tiempo, ahorramos costos y podemos hacer otro tipo de cosas. En cuanto a las pruebas de instalación, también podemos identificar cosas aquí. Por ejemplo, yo recibo un paquete, ellos tienen un package, una numeración. Yo instalo este paquete, que fue el release 1, y tomo el release 2 que me entregaron con la misma numeración. Pues ellos no deberían de estar los dos conviviendo ahí. O sea, tendría que tener el uno o el otro. Entonces, este tipo de prueba puede ser una prueba sencilla que yo hago, no me toma mucho tiempo. ¿Qué sucede si trato de instalar otra vez? Me genera un error, me dice que debo actualizar, ¿qué puede pasar aquí? Ya todo de acuerdo pues con las definiciones. En cuanto a las pruebas de red, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, pues por lo general, nosotros tenemos los dispositivos conectados a internet. No tenemos una SIM card. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente, con las pruebas de red, tratamos de tener la red a full, la red media, o alejarnos para que la señal sea débil y probar qué sucede si yo llamo a un servicio. En este punto necesito mandar un formulario, necesito mandar algún dato o hacer una transferencia. ¿Qué sucede cuando la red está débil? Entonces, podemos hacer este tipo de pruebas, no nos toma tampoco mucho tiempo. Podemos acceder a una SIM card
deshabilitar el Wi-Fi y probar con datos móviles haciendo el mismo ejercicio, tratando de procurar de hacer el mismo ejercicio. En cuanto a las pruebas de localización, ¿qué pasa si yo le cambio, el idioma al dispositivo? Está la aplicación en capacidad de soportar y trabajar, no me va a cambiar los formatos. Por ejemplo, algo que puede pasar ahí fácil es que el formato fecha cambie. Si yo pongo el formato fecha en otra parte, yo lo tengo día, mes, año, y en otro lugar puede ser diferente. Entonces, ahí también podemos ir un poco más allá y dejar de ser tan funcionales. Las pruebas de usabilidad también son importantes. Nosotros también podemos aportar de este lado y darle al equipo de trabajo herramientas y decirle, no, venga, ¿por qué no mejoramos en este aspecto? Sigamos así un poco más rápido porque de pronto se nos acaba el tiempo. Las pruebas de memoria, una prueba sencilla. Ahora les hablé de capturar una cédula. Bueno, yo capturo una cédula, eso se queda en una sesión. ¿Qué pasa? ¿Eso dónde va? Pues eso se almacena temporalmente en memoria. Entonces yo tengo que tener esa habilidad y ese análisis y decir, yo no tengo un dispositivo ruteado, pues yo con un dispositivo ruteado es más fácil porque voy y busco la carpeta, pero con mi dispositivo que estoy haciendo pruebas, ¿cómo puedo identificar? Bueno, como eso se almacena en una memoria caché, cuando yo voy a mirar el peso de la aplicación, ella me suma el peso con caché. Entonces, yo hago la transacción, yo terminé, abrí la cuenta, envié la información que tenía que enviar, puede ser la cédula, mi cara, puede ser las huellas, o puedo haber adjuntado algún documento. ¿Qué pasó con esa información? Porque es que esa información es una información confidencial, que solamente está en el momento de que se envía al banco, por ejemplo. Entonces yo voy y reviso si cuando yo ya terminé, me salí de la aplicación, cerré esa sesión, esa información quedó allá, pues el tamaño de la aplicación tiene que disminuir, porque ella se almacenó fue temporalmente. En cuanto a las pruebas de interrupción, tú lo habías comentado anteriormente, siempre hay una jerarquía, ¿no? El dispositivo está hecho para contestar las llamadas principalmente. Pero ¿qué pasa si me entra una llamada? Hagamos esa prueba, pongamos una SIM card, abramos la aplicación, transemos en ella y miremos qué pasa si me entra una llamada. Ahí hay otros tipos de interrupciones, puede ser una salida abrupta, que el usuario se salga abruptamente y mate la sesión, como se dice. Puede ser que apague el dispositivo mientras está en la aplicación. Esos son otros tipos de interrupciones que puede existir, una notificación. Pruebas de compatibilidad. Aquí en la compatibilidad hay que tener mucho cuidado, porque nosotros a veces tendemos a decir, bueno, estoy probando en iPhone, tengo un iPhone 10, listo, si yo en este iPhone 10 me funciona, pues me va a funcionar en todos. No, ha habido casos en los que nos ha sucedido que un defecto se replica únicamente en el iPhone 11, independientemente de la versión del navegador. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso, todos esos aspectos. En las pruebas de localización, digamos que la parte de la localización en GPS es una funcionalidad del dispositivo que nosotros estamos utilizando. Entonces, aquí hay que tener mucho énfasis en el tema de los permisos, cómo se van a manejar. Si yo los tengo deshabilitados, ¿qué sucede cuando abro la aplicación? La aplicación me va a preguntar qué pasa si yo instalo la aplicación. Ella de entrada va a habilitar los permisos o los va a pedir. En algunos casos ya, hoy en día, la aplicación está pidiendo los permisos al usuario. Si yo los niego y le digo no volver a mostrar y vuelvo y entro, ¿qué pasa? Ya en este caso la parte nativa es la que me va a decir a mí, usted tiene deshabilitada, vaya a la configuración y habilite. Pero si yo tengo la aplicación abierta y voy y doy los permisos, ¿será que puedo utilizar? ¿Para que puedo continuar como si nada? ¿Para mí es transparente como usuario? ¿O debo forzar la aplicación para volver a entrar y continuar? Cosas que pueden suceder. Y ya en pruebas de desempeño, pues digamos que la batería, nosotros por lo general siempre tenemos la tendencia de probar con la batería, si no a full, por lo menos en una media carga, tenemos que tratar de llevarla a full, tenemos que tratar de conectar el cable y trabajarla con el cable, o conectada a la corriente, o con un 5-10% de carga, para ver cómo responde la aplicación en este tipo de prueba que estamos haciendo. Todo esto, Carlos, tiene un componente adicional que tú nos has estado diciendo y uno lo infiere implícitamente, y es el tema de los sistemas operativos, porque como te hemos escuchado a lo largo de las anécdotas que nos has compartido,
puede funcionar de una forma en Android y en otra en iOS. Y ahí viene una complejidad adicional, porque ya no estamos hablando solo de diferentes navegadores, diferentes dispositivos, sino también diferentes sistemas operativos. Son tres variables que se conjugan. Allí una de las estrategias, y más adelante tendremos un análisis de Carlos respecto a emuladores o dispositivos físicos, ¿qué sería mejor? Algunas de las granjas de dispositivos, que básicamente es tener varios dispositivos físicos conectados a un software que permite hacer las pruebas de forma remota, son perfecto y está Amazon Web Services. Nosotros en SQA también poseemos una granja de dispositivos, la cual ofrecemos a nuestros clientes como valor agregado cuando nos solicitan realizar pruebas mobile. Entonces, sin ningún costo extra, nuestros clientes saben que usamos esa granja de dispositivos para hacerles las pruebas que nos contratan para hacer. Si ustedes requieren algún apoyo de este tipo, no duden en contactarnos a comercial@sqasa.co. Tú nos hablabas de pruebas de interrupción, Carlos, y esas pruebas de interrupción, que básicamente su nombre lo dice, pero es cuando por alguna razón el aplicativo recibe una notificación del sistema operativo, como en el caso de batería baja, que si yo lo tengo cargado esta batería al 100%, o debo conectarlo o lo acabo de conectar para cargar o desconectar. Si el dispositivo, tengo la aplicación abierta y le doy para apagar, si hay una alarma o si perdió la conexión de red, si restauró, y el core del dispositivo. Hay una llamada entrante, hay un CMS entrante, un mensaje de otra aplicación o una actualización de una aplicación. Aquí, ¿qué pasa, Carlos? Si yo estoy en mi aplicación, o más bien, ¿qué pasa? Es que debería suceder. Yo estoy con mi aplicación en mi dispositivo móvil y ahí entra una llamada. ¿Qué debería ocurrir, Carlos? Bueno, este punto sí es bastante, o sea, muy bueno para tomar porque, como dijimos anteriormente, pues lo ideal es la llamada no va a dejar de entrar, a menos de que yo tenga el dispositivo en modo avión, no sé, tenga apagados los datos, pero igual la aplicación no me funcionaría. Entonces tengo que estar sí o sí ahí listo para recibirla. La llamada va a entrar y hay dos escenarios. El primero es que la puedo rechazar, pues la rechazo y mi aplicación se va a quedar ejecutando en un segundo plano. O sea, siempre se va a quedar ejecutando. Ella tiene que tener la capacidad de seguirse ejecutando en segundo plano, primero que todo. Entonces yo rechazo la llamada, fácil, la rechacé y puedo seguir trabajando en mi aplicación. Hagamos de cuenta que voy a hacer una transferencia bancaria, voy a transferirle a un amigo plata, cualquier cosa de estas. Segundo escenario, contesté la llamada. Puede que la llamada me tome 2 minutos, 1 minuto, cuelgo y continúo. Pero seguimos, volví, contesté la llamada. ¿Qué pasa si yo contesto la llamada y me quedo 15, 20 minutos en ella? La aplicación se va a seguir ejecutando en segundo plano, pero debemos de tener en cuenta algo muy importante y es de acuerdo a las definiciones que se hayan acordado con el cliente. Si yo estoy en la llamada 15, 20 minutos, pero resulta que la aplicación por debajo tiene digamos, lo siguiente. Ella tiene un tiempo máximo de sesión, que es durante el tiempo que yo puedo transar y hasta que llegue, supongamos media hora, llegué a media hora, estoy transando, finalizó y me sacó. Esa es una. Pero hay otra, que es el tiempo de inactividad, y ese tiempo de inactividad es más corto. Entonces, por seguridad, hay un tiempo de inactividad. Entonces, el tiempo de inactividad me va a decir a mí, yo me demoré 10 minutos y el tiempo de inactividad era 7. ¿Qué pasa ahí? Entonces, la aplicación, yo cuando vuelva a la aplicación me va a decir, por inactividad, se ha cerrado su sesión, por favor, intente de nuevo o ingrese como quede definido el mensaje. Entonces, de pronto uno como usuario va a decir, ay, pero ¿por qué se me cerró? Pero nosotros sí tenemos que tener esa capacidad de análisis para poder comprender todos esos escenarios que pueden suceder. Entonces, en este caso, lo principal siempre va a ser que la llamada va a entrar y la aplicación se debe ejecutar en segundo plano, pero teniendo en cuenta todos esos otros aspectos que te comenté. Hablemos un poco de automatización. Como les decía al inicio, este es un webinar bien extenso. De hecho, ya nos quedan apenas 15 minutos. Yo creo que nos vamos a ir unos 5 o 10 minuticos más allá de las 9:30 de la mañana. Pero
Así a grosso modo, Carlos, ¿qué criterios deberíamos tener en cuenta al momento de elegir la herramienta para automatizar en mobile? Bueno, primordialmente lo que hay que tener en cuenta es que para automatizar en web, perdón, en apps, nosotros tenemos que tener un servidor, que es la base que nos permite a nosotros esa comunicación dispositivo con IDE, y es que tenemos que tener el servidor de Appium primero. Entonces, si tú vienes acostumbrado a automatizar con XIDE, digamos Eclipse, digamos IntelliJ, cuando tú llegues a acá a automatizar, tú vas a encontrarte, ven, ¿qué pasó? ¿Cómo me comunico? Listo, necesitamos tener Appium, primero, primera herramienta que necesitamos. Segundo, tenemos que tener configurado el JDK. No somos desarrolladores, pero tenemos que tener el JDK instalado. Tenemos que también tener instalado el Android SDK con el ADB Manager. Entonces, ahí estamos hablando de pronto cosas nuevas para una persona que no ha automatizado app. Tienen que encontrarse con esto, leer un poco del tema y entenderlo. En cuanto a la herramienta como tal que vamos a utilizar para escribir el código, digamos que eso lo podemos dejar más del lado del analista, ¿no? De la persona que va a automatizar. Perdón, y aparte de eso hay que hacer una configuración de unas variables de entorno. Así a grosso modo rapidito, pueden ser Android Home, Java Home y Path, para poder tener nuestro entorno primero de pruebas, de automatización ya configurado en nuestra máquina. Ya luego si pasamos a lo que te decía, que era el patrón con el cual vamos a trabajar. Pues los comunes serían el Page Object Model, que se conoce como POM, o el Screenplay. Entonces están los dos. Hay analistas que se adaptan más a uno o al otro. Pues digamos que dentro de lo que buscamos es que nuestros analistas sean integrales, ellos están en la capacidad de trabajar en cualquiera de los dos patrones, porque puede que un cliente me diga a mí, venga, yo quiero que usted automatice en Screenplay. Yo no le puedo decir al cliente, no, venga, es que no tengo analistas para Screenplay. No, nuestros analistas están preparados para automatizar en cualquiera de los dos. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Que manejan dependencias diferentes. Entonces, esa es una diferencia. Y la otra es que en el caso del POM, nosotros trabajamos con clases de tipo Step, tipo Runner y Page Object. Mientras que en Screenplay sí se utilizan muchas más clases. Entonces, ya tenemos que decir que en Screenplay vamos a tener como una especie de rama de clases mucho más amplia que la que podemos tener en POM. Entonces, ya eso es a criterio del analista. Yo no me meto ahí, yo no le voy a decir, es que vea, tienes que hacerlo con esto, con esto. Cada un analista, o si el cliente lo prefiere, como el cliente lo prefiera. Nosotros tenemos clientes con los que trabajamos con POM, otros con los que trabajamos en Screenplay, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, ambas tienen sus pros y sus contras, y yo creo que le dejo un poco más del lado al analista para que tengamos nosotros en su momento para poder hacer esto. Y hay que tener en cuenta que cuando se escriba ese código pueda ser mantenible en el tiempo, que es algo muy importante. A veces tenemos códigos que de pronto no se pueden mantener en el tiempo y toca estar haciendo mucho refactor. Entonces, eso es un aspecto también a tener en cuenta. Pero hay algo adicional y es algo muy bueno que tenemos, y es que en SQA, nuestra área de innovación, que realmente trabaja muy bien y siempre están como atentos a salir adelante, innovar, como bien lo dice su nombre, tienen en este momento un acelerador de automatización. Y yo creo que Sonia nos puede hablar un poquito más de este tema. De entrada les doy el nombre, se llama Kraken, un nombre que me gusta por la banda. Entonces te dejo a ti, Sonia, para que nos hables un poquito más de Kraken. Sí, Kraken es como el ser mitológico, tiene varios tentáculos y elegimos ese icono de la mitología griega porque nuestro Kraken, que es el acelerador de automatización, realmente sirve para automatizar servicios, para automatizar aplicaciones web, escritorio y para automatizar pruebas mobile. Este acelerador no lo vendemos, no lo ofrecemos como producto, sin embargo, sí lo ofrecemos a nuestros clientes, como su nombre lo dice, para acelerar la automatización de pruebas cuando contratan con nosotros. Algunos clientes nos preguntan, bueno, y si ustedes ya no continúo con ustedes, elijo otro proveedor, ¿qué pasa con los scripts de automatización que me han hecho? No hay problema.
Nosotros somos conscientes de que no queremos que un cliente continúe con nosotros porque no puede salir, liberarse de nosotros. Esto es como un matrimonio del cual uno no se puede divorciar. No, así no. Usted puede divorciarse de nosotros cuando quiera. Lo que a nosotros nos interesa es tener un buen matrimonio y por eso no los vamos a atar con nuestro acelerador. Cuando nosotros nos vamos, dejamos nuestro acelerador a disposición de ustedes. Con un asterisco pongo allí porque hay ciertos temas, por ejemplo, tendríamos que estar hablando de un contrato a largo plazo, un contrato a un año. Nosotros nos retiramos si ustedes ya quieren divorciarse de nosotros, les dejamos nuestro acelerador ejecutable, ustedes pueden continuar usándolo y allí no pierden todo el trabajo y la inversión que se hizo en los scripts que nosotros creamos en conjunto con ustedes. Si quieren saber más, comercial@sqasa.co. Allí nos pueden escribir y les daremos más detalle. Incluso pueden contactar con una de nuestras comerciales para solicitar un demo de cómo funciona y ver lo potente que puede llegar a ser. Ejercicio práctico, Carlos. ¿Qué pasa si soy un tester y debo hacer una prueba mobile? Una Sonia, ¿qué debería tener primero presente? Hay muchos, me dice por ejemplo el cliente, quiero que me hagas las pruebas en iPhone, en iOS, en esta tablet y en este portátil. Plop, ¿qué debería yo hacer? Bueno, primero que todo hay que hacer un análisis de los dispositivos en el mercado. A ver, yo tengo mi aplicación, tú vas a iniciar las pruebas. Lo primero que tengo que identificar es mi aplicación en qué dispositivos está instalada. Entonces, me voy primero con los dispositivos de Android. Entonces, en Android 9, en Android 8, en Android, ¿cómo varía ese porcentaje de personas que están utilizando? Así yo identifico también el soporte que le vamos a brindar nosotros como desarrollo, también para el equipo de desarrollo. Es decir, bueno, hay de 100 usuarios, 13 me están conectando todavía con Android 5. Entonces, ¿vale la pena dar soporte? Les forzamos la actualización, ¿qué hacemos? Entonces, ese es el primer punto. Lo mismo pasa para iOS. Ya el segundo punto que hay que tener en cuenta es, bueno, listo, ya sabemos que la mayoría de mis usuarios tienen Android 9 y tienen la última versión de iOS porque sale súper rápido, entonces tenemos iOS 13, listo. Yo tengo que empezar a identificar, bueno, ¿cuántos de esos dispositivos son, digamos, Xiaomi, son Samsung, son Huawei, por nombrar tres marcas de las más vendidas en caso de Android? Entonces, la mayoría de dispositivos en los cuales están utilizando su aplicación, resulta que el Xiaomi sacó una promoción muy barata y todo el mundo compró el dispositivo y resulta que muchos eran clientes. Entonces, la mayoría del porcentaje del público mío tiene esta referencia. Bueno, el primer dispositivo al que le voy a apuntar es a ese Xiaomi. Y así me vengo entre dispositivos. Entonces, de Samsung, de la gama A también, hay muchos. Bueno, entonces probemos en el A50, que es uno potente, y probemos en el A20. Y estamos haciendo un poco más de cobertura porque sabemos que no podemos tener un 100% de cobertura. Y para iPhone lo mismo. Entonces, bueno, hoy en día hay mucha gente con iPhone 8 porque bajó de precio y la mayoría de mis usuarios tienen iPhone 8. Bueno, entonces vamos a adquirir un iPhone 8 o miramos si lo tenemos en nuestra granja o lo tenemos aquí a la mano para iniciar las pruebas. De esa manera nosotros le podemos decir a nuestro cliente y nuestro tester también va a poder entender por qué estamos apuntando a estos dispositivos, por qué son estos los elegidos. Y también debemos de tener unos de esos, digamos, con sistemas operativos un poquito ya que están salientes para ver cómo se comporta también nuestra aplicación allá. De esa manera evitamos un poco de efectos. ¿Y si yo no tengo todos esos dispositivos, puedo usar un emulador? El emulador sí se puede usar, claro, de hecho es una herramienta que utilizan mucho los desarrolladores, pero ahí hay que tener un cierto cuidado porque no es lo mismo yo un emulador que tener el dispositivo físico. En el dispositivo físico yo puedo tener unas cargas de aplicaciones ejecutándose en el segundo plano, que almacenan en memoria caché información, que hacen que la capacidad de memoria se ocupe más. Entonces de esta manera te voy a decir algo que me pasó. Una vez teníamos un defecto en un iPhone y resulta que íbamos allá al emulador y el emulador no pasaba. Entonces, pero yo le decía al desarrollador, mira que acá sí pasa. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegaba, eliminaba la caché, mataba la app, volvía, ingresaba, la caché se perdía.
y funcionaba, pero mientras yo transaba y volvía y llegaba ya a ese punto, se me volvía a cargar el dispositivo y pasaba. O también ha habido casos de que la memoria del dispositivo está casi a full y entonces ahí me fallaba. Entonces, para el desarrollador puede que no sea defecto, él va a decirme no, entonces ahí es, y lo mismo si yo estoy probando. Entonces, se puede, no, digamos que no es lo ideal, se puede hacer igual para ciertas referencias, digamos que no tengamos en el momento a la mano, pero para eso nosotros anteriormente hablamos de las granjas, ¿no? En SQA tenemos nuestra granja de dispositivos o se puede adquirir una granja de dispositivos a través de Amazon. Te cuento por experiencia, la granja de dispositivos que tenemos en SQA funciona muy bien. Hicimos unas pruebas yo estando desde un lugar diferente a donde está esa granja lanzando una automatización y esta corrió de buena manera. Entonces, en este caso sí hay que tener mucho cuidado ahí en ese aspecto. Gracias, Carlos. Como les decía al inicio, nos gustaría que en este momento hemos dicho dos cosas a tener en cuenta, la selección de dispositivos y sus versiones, y que usar emuladores o simuladores o una granja de dispositivos físicos. ¿Qué más se les ocurre a ustedes dentro de los que están asistiendo a este webinar que podríamos tener en cuenta como tester? Por favor, vayan escribiéndolo en el chat. Carlos lo va a estar revisando. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta? Carlos, tú vas contestando o revisando lo que van escribiendo, que yo no alcanzo a verlo, por favor. Sí, claro. Entonces quedamos atentos si alguien tiene alguna inquietud que nos quiera manifestar o agregar algo, porque realmente este tipo de charlas se pueden extender. Hay muchas anécdotas y cosas que suceden en ese día a día, en ese trasegar de estas pruebas que a uno le van enriqueciendo, le van dando más conocimiento y le van ayudando en pro de nuestro objetivo que es certificar un producto de buena calidad. Bueno, por acá nos pregunta Katiuska Saldarriaga, que quisiera saber la documentación que se lleva a cabo con las pruebas móviles. Bueno, la documentación que se lleva con las pruebas móviles básicamente tenemos un diseño técnico donde podemos ver un flujo de cómo interactúa la aplicación, dónde interactúa el usuario, dónde es la aplicación y dónde están otros sistemas, por ejemplo el backend, a dónde va todo. Entonces desde ahí empezamos a interpretar cómo va a ser el flujo de trabajo. Segundo, tenemos unos diseños funcionales, que conocemos como wireframes también, donde tenemos todo el prototipo, las pantallas de cómo debe funcionar cómo debe funcionar, donde tenemos las reglas de negocio, donde tenemos las excepciones, donde tenemos las reglas generales y donde tenemos las imágenes de cómo son los estilos. Entonces, básicamente es así como funciona el tema. ¿Tenemos alguna otra idea de qué se debería hacer el tester para probar mobile? Listo, entonces yo continúo. Carlos, ¿cuáles deberían ser los aspectos que el tester debería tener en cuenta? O aparte de los que ya nos mencionaste, lo cubrimos todo. Mira que aquí Diana Caterine nos acaba de hacer un ejemplo y en válido. De hecho, también lo tenía en mi mente, pero digamos que en la conversación serían tantas cosas hablar que se nos pasan. Hay muchas cosas que se nos han pasado realmente, que se nos pueden ir de pronto. Ella nos habla de tener en cuenta que la app funciona vertical y horizontal y es muy importante. Mira, la app bancaria, si yo habilito para que la pantalla gire automáticamente, pues no debería, porque digamos que la experiencia de usuario no va a ser la ideal. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Facebook, Facebook gira. Si tú giras la pantalla, Facebook gira. Si nos vamos a Instagram, Instagram está diseñado para verse de una manera, ¿cierto? Tiene que verse vertical. Entonces, si tú te vas a Instagram, Instagram no gira. Entonces, sí, es importante lo que dice Diana, hay que tener en cuenta ese aspecto a la hora de hacer las pruebas, cómo está definido, porque puede que nos pase. Imagínate yo teniendo una definición y que vaya y le entregue yo al cliente y resulta que él giró la pantalla y entonces sí, muy importante, gracias a Diana por ese tema, tiene que ver con lo que estamos hablando de los aspectos a tener en cuenta.
¿Qué más tenemos por acá? Validar especificaciones técnicas para garantizar la experiencia de usuarios. Totalmente de acuerdo, es lo que dije hace un momento. Yo le pido a mis compañeros, y siempre lo he dicho, muchachos, leámonos primero el diseño técnico. Si conocemos las cosas desde adentro, va a ser mucho más fácil poderlas interpretar desde afuera, porque vamos a saber qué es lo que está pasando por debajo y por qué se me están presentando este tipo de comportamientos. Creo que ya nos está dando el tiempo, no sé, Sonia, tú me dirás. Listo. Bueno, yo quiero hablarles ahora de una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años y es el crowd testing. Crowd testing me parece que casa perfecto en las pruebas mobile. Son pruebas exploratorias, pero es que teniendo en cuenta que tenemos múltiples dispositivos, que tenemos smartphone y tablets, ok, tengo diversos sistemas de navegadores, perdón, diversos sistemas operativos, ok, ya estoy, mira, cada uno de estos agrega mayor complejidad a la ecuación de cuántas posibilidades o caminos hay por recorrer. Si encima le sumo que puedo tener de pronto comportamientos distintos de acuerdo al operador, que algún operador, por ejemplo, me bloquee algún tipo de puerto que usa mi aplicación y entonces si yo me voy solo con un operador me puedo estar reportando falsos positivos de errores de la aplicación. Y además le sumo que constantemente el mercado me está bombardeando con nuevos dispositivos para consumo como los Smart TV, como las consolas de videojuegos, si yo voy a hacer una prueba, yo cliente, quiero hacer una prueba completa de prueba de mi dispositivo móvil o de mi aplicación móvil, me voy a empezar a enloquecer porque esto es básicamente un crecimiento exponencial de los diferentes caminos o cosas que pueden ocurrir. Una alternativa sería crowd. Crowd, como les comentaba, es pruebas exploratorias donde una gran variedad de testers de diferentes tipos y allí los testers no son condicionados, no reciben documentación, son 100% una visión centrada en el usuario con su experiencia personal, su experiencia técnica, su experiencia de usuario, de usabilidad. Realizan las pruebas como ellos intuitivamente lo descubren. Puedo tener que haya tester con diferentes iPhone y sistemas operativos. Si yo me voy a una granja como Amazon Web Services, ellos me van a cobrar un valor hora por tener cada dispositivo, cada sistema operativo. Cuando yo tengo crowd testing, básicamente es por bugs reportados que yo estoy teniendo un consumo. Entonces, este crowd va a tener de pronto una variedad de sistemas operativos Android que corren con diferentes operadores en diferentes dispositivos. Y ahí sí tengo la fuerza de lo que me permitiría, después de hacer mis pruebas mobile formales, por decirlo de alguna manera, antes de salir en producción, hacer una lanzada de un crowd para ver qué me encuentra el crowd que a lo mejor por estrategia de prueba no se cubrió dentro de las pruebas funcionales. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si la mayoría del mercado usa iPhone? Y esto es una realidad. Y yo por costos, el cliente por minimizar costos, elige no hacer pruebas sino en iPhone 9, pero deja por fuera iPhone 11 o al revés. Hay una cobertura, hay unos dispositivos allí que me van a quedar por fuera. Pero yo podría, después de las pruebas formales, como les digo, lanzar una ejecución de mi crowd para ver si alguno de esos testers puede cubrirme el hecho de no haber hecho pruebas sobre ese iPhone o sobre el iPhone 11. De esa forma minimizo el riesgo de encontrar errores desagradables ya en producción. Es una alternativa. En SQA estamos a punto de lanzar nuestro servicio de crowd. Esperamos hacerlo en la mitad de este segundo semestre del 2020. Por eso les estoy hablando de él. Si necesitan conocer un poquito más, pueden ingresar, enviarnos un correo a comercial@sqasa.co. Nuestro siguiente webinar, y en este momento Alexandra nos va a ayudar colocando la encuesta de satisfacción del webinar en el cual nos ha acompañado Carlos. Gracias, Carlos, de verdad, hemos aprendido muchísimo esta mañana contigo. Nuestro siguiente webinar es con Lina Cardona, ella es coordinadora de pruebas en SQA
y nos va a hablar o nos va a responder la pregunta, bueno, ¿qué tan complicado puede ser probar una aplicación bancaria? No es lo mismo que probar un e-commerce o algo así. ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de aplicaciones que las hace tan complejas? ¿Cuál sería su workflow ideal y qué deberíamos prestar atención en probar y no dejar por fuera? Viernes 24 de julio a las 8:30 de la mañana. Mi nombre es Sonia Marcela Benavides, nos ha acompañado el día de hoy Carlos Jiménez. En SQA queremos que el mundo funcione mejor a través del software. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy.